todas. Hoy contamos con la grata presencia de María Inés Falconi, un lujo. María Inés es escritora, dramaturga, guionista de cine y directora de teatro argentina. Escribe cuentos, teatro y novelas para niños y adolescentes. Su obra ha sido traducida a muchísimos idiomas y recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Y hoy tenemos el honor de compartir un rato con ella. La invitamos a conversar un rato sobre algunas preguntas que nos planteamos en el equipo de maestros bibliotecarios, acerca de un libro hermoso que leímos, que es A Rosario sin escalas. Este libro fue elegido con la señorita Berni, que la tenemos acá presente en esta entrevista. Ella es maestra de grado, cuarto grado. Juntas trabajamos en la escuela número 5, Distrito Escolar Séptimo, Juan B. Peña. Y bueno, en este año belgraniano decidimos hacerle homenaje a este prócer tan importante de nuestra historia a través de la lectura de una novela histórica. Y seleccionamos la obra de María Inés, que te damos la bienvenida en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por esta invitación a charlar con todos ustedes. Bueno, veremos qué resulta de esto. Una situación nueva, como decíamos antes, ¿no? Esto de entrevistar en la virtualidad, ¿no? Bueno, María Inés, nosotros estuvimos viendo que a Rosario sin escalas pertenece una saga de ficción histórica, El secreto del tanque de agua, que presenta a 3 personajes entrañables, realmente hermosos personajes que son Lucas, Rocío y Nazareno. Juntos viajan por las aguas del tiempo y viven distintas aventuras en distintos momentos históricos, como para que todos podamos tener una idea en qué consiste esta saga, y que antes de preguntarte justamente la primera pregunta, por ahí te pedimos que nos cuentes un poquito cómo surge esta saga, ¿no? Más allá de específicamente a Rosario sin escalas. ¿Qué te llevó a escribir esta belleza? No sé si diría tanto, pero la saga siempre surge, en mi caso, por el primer libro. O sea, nunca un libro es el comienzo de una saga. Un libro es un libro y después se transforma en saga teniendo en cuenta 2 factores. Lo que los lectores esperan y piden, que es que continúe, y lo que yo también siento, que es como cierta dificultad de desprenderme de esos personajes, y me parece que da para contar más historias respecto de ellos. Así que arrancó con un primer libro que se llamaba El secreto del tanque de agua, donde estos personajes viajaban, en realidad es así, se caen adentro del tanque de agua de la casa de la abuela y terminan en el aljibe de Nicolás Rodríguez Peña, por una mágica situación de agua que los lleva a través del tiempo. Entonces, a mí esto surge porque a mí me gusta la historia, ¿no? Me gusta, una parte muy disfrutable de escribirlo, es la investigación histórica que hay que hacer previamente. Entonces, yo había ido a la editorial con esta idea de hacer una novela histórica para chicos, que no había, era un género en ese momento inexistente, y dio, bueno, esas cosas que se conjugan. Me dicen en la editorial, bueno, pero estamos por sacar una colección para el bicentenario, ¿por qué no ubicas tu libro en 1810 y entra dentro de estos libros especiales? Me pareció perfecto, porque yo no tenía muy claro en qué época iba a transcurrir, así que la primera vez que ellos viajan al tiempo caen en pleno proceso de la Revolución de Mayo. Y a partir de ahí, por supuesto vuelven y después se vuelven a ir y así van y vienen,
y van llegando a distintos momentos de la historia, en general momentos de estos que todos conocemos como momentos importantes, ¿no? La declaración de la independencia, van a Tucumán, están en la batalla de San Lorenzo, con San Martín, están donde más en las invasiones inglesas, y bueno, este año tocaba que fueran a la creación de la bandera porque era el año belgraniano, así que allí fueron. Sí. Bárbaro. Y siempre la idea es esta mezcla de estos dos personajes, que son dos hermanos, que son los que viajan en el tiempo, y los personajes de la historia, ¿no? Ficcionados, por supuesto, y un amigo entrañable que conocen en su primer viaje, que se llama Nazareno, que es el esclavo, es uno de los chicos esclavos en la casa de Rodríguez Peña, ¿no? Más su mamá, su hermana, bueno, hay una cantidad de personajes que se van repitiendo en los distintos libros. Bien. Bueno, la siguiente pregunta un poco vos ya la pudiste responder, pero igualmente la vamos a hacer, que es ¿por qué eligió recordar a Manuel Belgrano? ¿Y cómo fue el proceso de investigación biográfica que apoyó la escritura de esta novela histórica? Nosotros vimos que en el libro hay, digamos, hay memorias de Belgrano, de su libro en el cual él escribía, y bueno, los chicos, nuestros alumnos están muy interesados en esa parte también, y queremos saber cómo fue ese proceso de investigación. Bueno, yo para todos los libros siempre hago una investigación, voy buscando distinto material sobre esa parte de la historia, ¿no? Y también que abarque como un espectro ideológico amplio, ¿no? Porque viste que la historia se puede contar también medio sesgadamente. Y mi intención es que sea lo más objetivo posible, digamos, por eso voy buscando de distintos autores también. A mí me gustan particularmente los chismes de la historia, o sea, más que los hechos históricos. Entonces, como la historia cotidiana, ¿no? Exacto, me meto por ese lado, ¿no? Bueno, quién fue la novia, cómo eran los hermanos, cómo era la vida cuando era chico, y una cosa va llevando a la otra, ¿no? Por ahí sale un dato que uno dice, a ver, voy a investigar por acá, y desvías. En esa investigación descubrí que había un diario que Manuel Belgrano escribía mientras viajó de Buenos Aires a Rosario. El diario ese abarca el viaje, no abarca la creación de la bandera, termina como una semana antes de la creación de la bandera. Y eso escrito de puño y letra por Belgrano, día por día, lo que había pasado, qué habían comido, si llovía, si habían tenido dificultades, si se había escapado alguno, si cuál era. Escrito por... Es increíble, ¿no? Poder estar leyendo la historia desde su propia mano. Así que me basé mucho en lo que él escribía. Ese libro además tiene una anécdota muy interesante porque ese es un material que se había perdido y se recobró recién como en 1960, 1970 en una subasta porque no estaba firmado. Y lo compró un locutor de televisión que se ve que era coleccionista, Antonio Carrizo, y lo hizo estudiar, digamos, certificar para ver si era realmente de Belgrano, y era de Belgrano. Y a partir de ahí eso está editado y se puede leer, pero nada, increíblemente maravilloso haberme topado con ese material. Sí, también nos llamó mucho la atención estas marcas, ¿no? Como decíamos antes, de personajes como María Josefa, ¿no? Cómo está caracterizada, lograda, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Jessica Belgrano, Chosna de Belgrano, y realmente nos sorprendía porque ella nos contó la historia de cómo fue esta relación entre Belgrano y María Josefa, y es tal cual la describís vos en el libro, ¿no? Tal cual el libro. Ella primero nos contó... Era increíble estar leyendo. Sí, porque bueno, primero ella nos contó la historia y después... es... Perdón. No, nada, que primero ella nos contó la historia.
Es una historia de amor de esas de telenovela realmente, ¿no? Sí. La historia de ella. Y yo hice una transgresión ahí porque la puse a ella yendo a Rosario y ella nunca fue a Rosario, de hecho, pero sí fue con él a la campaña del norte. Como yo no iba a escribir sobre la campaña Claro. del norte y quería incluir al personaje y a la relación, dije, bueno, vamos a hacer esta transgresión histórica y la vamos a mandar a Rosario. Y después lo demás me lo imaginé también para darle un poco de color al libro, ¿no? Porque si no la historia dura es como bastante aburrida para los chicos. Pero esta posibilidad de que su novia lo estuviera esperando y bueno, nada, era una parte divertida del libro. Sí. No, y aparte me encantó todo, digamos, ¿sabés lo que noto, María Inés? Que tus libros, aunque sea narrativa, son teatrales, o sea, predomina el diálogo, las descripciones que te ambientan tanto que pareciera que estuvieras viendo una obra de teatro, aunque estás leyendo una novela, ¿no? Sí, eso es un vicio profesional. No es bueno. Sí, sí. Ayer estaba mirando mucho sobre tu biografía y todo tu trabajo como dramaturga y realmente está presente en todo, ¿no? Porque es tan ágil la lectura justamente porque están presentes los diálogos, las descripciones, uno se imagina las caras, esta especie de acotaciones encubiertas, ¿no? Donde uno puede Sí, sí. ver al personaje. Sí. Es muy difícil crear esto con la palabra, porque uno piensa, ¿no? ¿Cuál es el elemento de creación de un escritor? Y es la palabra, ¿no? Y si bien es tan amplia, también es difícil encontrar las palabras para que un otro pueda entender la situación y leerla como vos la fuiste transmitiendo, ¿no? Bueno, yo sí pienso que a lo mejor hay distintos autores tienen el acento puesto en distintas cosas. Yo también juego mucho con la imagen, o sea, yo lo que cuento lo cuento como si estuviera viendo una película y se los cuento a ustedes o a los lectores, ¿no? Porque yo realmente veo la escena, o sea, tienen entidad propia los personajes y las situaciones cuando los voy contando. Vos sabés que estábamos un día leyendo la parte de la casa de los Echevarría, ¿no? Sí, También otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es la estructuración del relato, ¿no? Esto de comenzar, bueno, una vez, digamos, desarrollado el conflicto, de que se fueron por el tanque de agua, sí. esto de intercalar, ¿no? Un capítulo en Buenos Aires y otro capítulo en Rosario, ¿no? Estos saltos en el tiempo, pero como que toman un ritmo que los chicos incluso ya iban interpretando los dos escenarios, ¿no? Como que eran dos puestas en En el escena tiempo y en el lugar también. al unísono, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, eso fue un dolor de cabeza. Claro, más que en el tiempo, en el lugar, porque saltan de Buenos Aires a... Claro. Porque ellos en todos los Perdón, no te viajes, escuché. no, decía que eso fue un dolor de cabeza, porque ellos en todos los viajes anteriores llegan juntos. Y yo siempre busco que, si bien son los mismos personajes, de libro a libro pueda haber como un cambio, ¿no? Porque si no se empieza a ser previsible. Entonces se me ocurrió esta idea de que llegaban a lugares distintos, pero tenía que hacer coincidir las fechas de los lugares, ¿no? O sea, si Rocío estaba en Buenos Aires y tenía que viajar hasta Rosario y se iba a tardar como un mes y pico, ¿qué pasaba en Rosario con Lucas durante un mes y pico? Que fuera más o menos interesante. A partir de ahí, bueno, había que ir calculando cómo iba el viaje y cómo iba la otra parte de la historia. Y hay una anécdota muy divertida con eso, porque vieron que los capítulos tienen la fecha. Sí. El libro, bueno, se corrige un montón de veces, ¿no? Para que no haya ningún tipo de error y demás. Y 2 días antes de entrar a imprenta, una de las editoras lo vuelve a leer y se da cuenta que hay un problema en las fechas. Ay, no. Que hay unas fechas, el 20 de enero, que no podía estar pasando lo que pasaba porque los personajes no estaban en ese lugar el 20 de enero, estaban en el otro. Y había que mover
todas las fechas del libro, pero ojo porque había que llegar a la creación de la bandera en el día que era, no se podía decir cualquier cosa. Sí, sí. O sea que era un ¿Viste? trabajo, digamos, cronológico, perfecto. Totalmente, era un Y de rompecabezas. revisar Entonces todo otra estuvimos vez. entre las dos, 2 días, bueno, si movemos este día para acá, si corremos 2 días esto, avanzamos 2 días esto, entonces modificamos este contenido y lo sacamos, Bien. pero Pero bueno, nada, son esas anécdotas que pasan con los libros, ¿no? Otra situación muy interesante que te comentaba antes era el tema de la casa de los Echevarría, ¿no? Un día estábamos leyendo con los chicos, yo soy muy curiosa y mientras una de las maestras leía, porque hacíamos como encuentros de lectura, ¿no? En biblioteca trabajamos así, ¿no? En club de lectores, círculo de lectores, y hacemos luego el intercambio, ¿no? Y en un momento dado, Echevarría de Vidal y esto y el otro, yo me pongo a buscar y descubrimos que era la casa de la señora que se le atribuye la confección, ¿no? De esta bandera de Claro, Belgrano. sí, Y fue un asombro tan grande encontrar, para nosotras que lo leíamos junto con los chicos, más allá de que lo habíamos visto y evaluado al libro, pero no tuvimos oportunidad de leerlo en su totalidad, era un asombro descubrir que esa casa donde estaban transcurriendo esos hechos era la casa realmente de doña donde se confeccionó la bandera, sí. Claro, bueno, todo eso está registrado, ¿no? O sea que Belgrano verdaderamente paró en esa casa, que era la hermana de su amigo, y que verdaderamente fue ella con las vecinas las que hicieron la bandera. Así que por eso él fue a dar, o sea, Lucas fue a dar esa casa, porque después en esa casa iba a ser como muy importante, ¿no? Dentro de la historia nuestra, además, y de la historia del tanque de agua. Lo que yo siempre me pregunté era de dónde habían sacado la tela, ¿no? Para mí eso no lo dice en ningún lado, el tendero está inventado, pero porque claro, tenían que tener semejante cantidad de tela blanca y celeste en Rosario que era inexistente en esa época, ¿no? Era todo un asunto. Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, ¿te gustaría usar el tanque de agua y viajar en el tiempo? ¿A qué época? No sé, a mí cualquier época del pasado me parece sumamente interesante, ¿no? Esta posibilidad de espiar, como espiar en la historia. Y descubrir si lo que nos contaron es cierto, no es cierto, cómo era esta gente de verdad, cómo se llevaban. Uno se lleva, qué sé yo, sorpresa de decir, ¿cómo nunca me enteré, por ejemplo, que Belgrano era el primo de Castelli? ¿Cómo nunca lo supe? Claro. ¿No? Y lo descubrí escribiendo esto, o sea, mira vos, eran primos. Bueno, esas pequeñas cositas que son muy anecdóticas, ¿no? La verdad que no modifica la historia argentina que haya sido el primo o no, pero lo hace más humano, ese vínculo, por ejemplo. Incluso nosotras con Bernie notamos que es más atrapante la historia cuando de alguna manera tomamos como eje una novela histórica, ¿no? Porque ellos, si bien entienden que es ficción y que en toda ficción hay elementos justamente ficcionados y que por ahí no responden a la exactitud histórica, pero también hay muchos de los otros, ¿no? Muchos elementos históricos que ellos también iban mirando en las notas al pie del libro. Entonces descubrimos que la historia, ¿no? Que si bien la didáctica ha cambiado mucho y se apunta por ahí a cosas distintas, a como cuando nosotras íbamos a la escuela, el recurso de la novela histórica para ellos es muy, muy interesante, muy atrapante y tracciona los contenidos de ciencias sociales de otra forma. Sí, porque vos fíjate que también cada hecho histórico, por ejemplo, esto de llegar hasta Rosario, ¿no? Tiene mucho de novela, aparte de que haya sido verdad. O sea, hay un conflicto, hay un objetivo, hay un montón de dificultades, ¿sabes? ¿No? Entonces eso va
atrayendo mucho al lector y de última estás contando un hecho histórico, no estás dando nada novelado, pero resaltar, digamos, su parte novelesca o de aventura o de dificultad, lo hace como más interesante que leer algo que ya está dado así, creo yo. Sí, sí. Bueno, Sí. tenemos otra pregunta que tiene que ver con Lucas y Rocío, y es si van a volver a viajar al pasado y si continúa la saga. Por ahora no continúo, o sea, siempre es posible porque, bueno, hay muchos hechos en el pasado y muchas posibilidades de que lo sigan haciendo, pero son libros que llevan su tiempo escribirlos, así que si fuera a salir un libro el año que viene ya tendría que estar escrito. Claro. Así que, bueno, por el momento la saga está ahí detenida, medio stand-by. Vamos a tener que esperar un poquito. Bueno. Va a tener que esperar un poquito. A mí me gustaría, la verdad que son personajes entrañables y es una escritura que a mí me gusta mucho, pero también hay que darle respiro, ¿no? Para no agotarla, así que ahí estamos. Claro. Sí. Yo creo que cuando uno termina un libro, lo que más cuesta es justamente eso, ¿no? Despedirse de los personajes, no volver a verlos, entre comillas, en una sesión de lectura, ¿no? Nos pasa mucho eso de que los chicos no quieren terminar el libro. No, a mí me pasa como lectora también, ¿no? Muchas veces que uno no quiere despedirse de los personajes. Yo creo que de esa sensación como lectora surge la posibilidad de que yo escriba la saga, porque me termino encariñando con esos personajes. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué cualidades tendría que tener para vos un prócer en este siglo XXI? Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. No, a mí lo que más me sorprende cuando me pongo a investigar es que nosotros siempre tenemos como una mentalidad de bipolar, ¿no? Este era el bueno, este era el malo. Moreno era el bueno y Saavedra era el malo. No sé por qué se nos fijó eso, pero así se nos fijó. Y en un momento tuve que escribir y encontré una anécdota de Saavedra y Saavedra también tenía un patriotismo a toda costa, ¿no? Y me parece que esos grados de compromiso que tenían toda esa gente, no importaba de qué lado estuvieran, se perdió. Me parece que se perdió. En ese momento privaba lo público, lo social, los ideales, ¿no? Ahora el individualismo, Colectivo, ¿no? lo colectivo, claro. Ahora prima las ansias de poder individual y también en cualquier lado que nos pongamos, así que me parece que esa es la diferencia. O sea, tener una mirada más social y nacional en el sentido de pensar en Sí, más un de país. entrega, ¿no? Más de no el beneficio propio o el espacio De de poder de cada compromiso uno. con la patria. Imagínate que en este mismo caso de Belgrano, que era un abogado, nunca se había subido un caballo, yo creo, se pone al hombro dirigir un ejército porque no había quien lo hiciera en ese momento. También había, ¿no? Un montón de cruces por debajo y traiciones y todo eso existía, pero había un sentido de que había que entregar para la causa, o como se llama. Eso me parece que se viene perdiendo bastante en los últimos 2 siglos. Bueno, tenemos otra pregunta que tiene que ver con la época actual, con lo que se está viviendo, y es si podrías contarnos cómo sobrellevaste este acontecimiento sanitario de la pandemia, si pudiste escribir algunas historias que nos puedas contar.
Sí, mi primera reacción fue, wow, me tengo que quedar en mi casa, ¿cuánto tiempo voy a tener para escribir? Estaba feliz de la vida, porque es lo que todo escritor quiere, que no lo molesten, y se poder quedarse en su casa. Pero a poco andar me di cuenta que el tema no es dónde uno se queda, sino cómo uno se queda. Y, y la preocupación era tan fuerte, ¿no? Y todo lo que estaba pasando que yo escribí bastante, pero no era fácil, ¿no? No era la situación creativa soñada. Había que sobreponerse a lo que estaba pasando para poder contactarse con algo interior o con algo creativo o con una historia diferente de la pandemia. Se dio que por una charla con una de las editoras de Random, ¿no querés escribir sobre leyenda urbana? Digo, qué sé yo, nunca se me había ocurrido, y bueno, y empecé a investigar, y terminé escribiendo un libro que es sobre una leyenda urbana que transcurre, que mezcla también dos momentos, uno en la realidad y otro durante la fiebre amarilla. Ay, qué Y lindo. Wow. entonces, de esa manera estaba de alguna manera escribiendo sobre lo que estaba pasando, porque también era una epidemia, tenía muchos puntos en común, pero no era la que estaba viviendo yo en ese momento, ¿no? Era algo que ya había pasado. Y bueno, fue interesante meterme en ese mundo paralelo, pero pasado también. Sí, Bueno, trajo muchas reminiscencias, ¿no? A la fiebre amarilla, esta pandemia que tuvimos, ¿no? Como que es lo que más cercano nos más cercano conecta. nos conectaba, sí, sí. Y yo me acuerdo que siempre cuando escuché por primera vez lo de la fiebre amarilla, estaría en la escuela primaria, me había impresionado mucho que una cosa así pudiera pasar. Bueno, y ahora estaba en el medio de una cosa bastante similar, ¿no? Tal Bueno, cual. así que ese fue una de las cosas a las que me dediqué, entre otras, en la pandemia. Ya está escrito. Bueno, María Inés, para ir cerrando esta hermosa entrevista, te queríamos pedir un mensaje, ¿no? A todos los usuarios y lectores de la Biblioteca Digital Distrital de la Zona B, sobre la importancia de leer para cada persona, ¿no? ¿Qué opinás sobre la lectura en la formación de los niños y, bueno, y de los lectores en general? Qué difícil esa pregunta. No, a ver, yo lo primero que creo es que la lectura nunca tiene que ser algo obligatorio. Y que hay que encontrarle la vuelta del placer a la lectura. Creo también que, bueno, en general todos los bibliotecarios son amantes de la lectura, porque si no, no hubieran elegido esa rama de la enseñanza, ¿no? Pero que es muy difícil transmitir lo que uno no siente, o sea, los chicos sienten cuando su maestro disfruta y comparte con ellos la lectura, ¿no? Y cuando no es una obligación, porque si es una obligación se transmite obligación. Y que hay que acompañar a cada lector por el camino que elija, porque no a todos nos gusta lo mismo. Y entonces a veces nosotros les marcamos, bueno, este libro y este libro por ahí no es igual para todos, ¿no? La posibilidad que da la biblioteca de elegir, porque por ahí, qué sé yo, desde la historieta, que a lo mejor que también es un género, ¿no? Y les gusta a algunos, hasta las novelas, y hay como que encontrarle a cada uno, y cada uno tiene que encontrar cuál es su camino lector, me parece. Pero bueno, me parece nada más, yo escribo las historias, les dejo el trabajo a ustedes. Sí, esa es una tarea que nos queda a nosotros, ¿no? Un poco intermediar, ser mediadores de lectura, ¿no? Que es un Exacto, placer, un placer. sí, Y sí. normalmente los chicos cuando algo les gusta piden
algo del mismo autor o del mismo género. Yo creo que están descubriendo mucho esto de la novela histórica este año en especial, y bueno, es un placer poder contar con escritores como vos, María Inés, que aprovecho a darte las gracias por esta hermosa entrevista que nos has regalado, porque es un tesoro haber podido estar un rato con la persona que escribió un libro que nos acompañó muchos meses, que hayas compartido tus experiencias como escritora, incluso como lectora. Por eso, bueno, invitamos a todos a poder disfrutar de esta entrevista con María Inés en el espacio Dar la Palabra. Allí pueden recorrer la biblioteca digital distrital, porque leer es tu derecho y leer abre mundos. Así que con estas palabras, que son nuestro lema de este año, se han constituido como esta revalorización de la lectura, incluso compartida desde la virtualidad, ¿no? Podemos leer juntos a través de cualquier espacio. Así que, María Inés, te agradezco muchísimo este tiempo y estas palabras tan interesantes y tan agradable escucharte. Muchas No, gracias. yo la verdad que les agradezco a ustedes. Yo siempre digo que el trabajo que hacen los bibliotecarios y los docentes también, pero particularmente los bibliotecarios de su rubro, es increíble y cambió muchísimo el mundo de la lectura de los chicos. Es un trabajo meticuloso, con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Así que soy yo la que está muy agradecida a todos ustedes, y esperemos que dentro de poco estas charlas puedan ser presenciales y tengamos y podamos abandonar un poquito, aunque sea las pantallas. Sí, nos encantaría poder seguir con la lectura. Con Bernie estábamos ya haciendo algunas proyecciones para el año que viene, retomar este hermoso libro con los chicos que pasan a cuarto. No puedo terminar la entrevista sin pedirte un saludo para nuestros alumnos de cuarto grado de la Escuela Peña, que han ido con tantas ganas tu libro. Por supuesto. Por supuesto, para todos los chicos de cuarto grado de la Escuela Peña les mando un beso. Ahí va, parezco Mirta Legrand mandando besos, pero en serio, de todo corazón. Gracias, María. Bueno, Es un placer enorme, la verdad. Un tesoro, como dijo Luciano. Bueno, muchas gracias y esperemos seguir en contacto y vernos el año próximo. Seguramente. Chau, chau. Seguramente. Chao. Gracias, María Inés. Chao. Gracias. Chao.